Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la introducción del proyecto. Bueno, el concepto se deriva y se aplica en los casos donde es necesario medir la rapidez con que se produce el cambio de una situación. Por ello, es una herramienta de cálculo fundamental en los estudios de física, química y biología. La derivación constituye una de las operaciones de mayor importancia cuando tratamos de funciones reales de variable real, puesto que nos implica la tasa de variación de la función en un instante determinado o para un valor determinado de la variable. Las derivadas tienen muchos usos en diferentes áreas de la ciencia, permitiéndonos calcular de manera más rápida, pero no necesariamente más fácil, como por ejemplo la velocidad del vector respecto al tiempo. Por tanto, la derivada de una función para un valor de la variable es la tasa de variación instantánea de dicha función y para el valor en concreto de la variable. Y un aspecto muy importante es el estudio de la derivada de una función es que la pendiente en inclinación de la recta tangente la curva es un punto que representa la rapidez de cambio instantáneo. Así pues, cuanto mayor es la inclinación de la recta tangente de un punto, mayor es la rapidez del cambio o valor de la función en las proximidades del punto. Bueno, además de saber calcular la derivada de una función en un punto, es conveniente ser capaz de determinar rápidamente la función derivada de cualquier función. Y la derivada nos informará de qué celeridad va cambiando el valor de la función en el punto considerado. Gracias. Buenos días, soy Manuel Bravo y voy a dar la fundamentación teórica de mi grupo de cálculo. Bueno, para saber en sí cómo funciona una derivada, tenemos que tener en claro de que las derivadas se relacionan mucho con las funciones. Entonces, para saber cómo se aplica una derivada, tenemos que entender cómo funciona una función. Por lo que podría dar el siguiente ejemplo. Como sabemos, las funciones son una relación entre unos datos de entrada y unos de salida. Podría ser el siguiente ejemplo, en donde para llegar de mi casa a la universidad me demoraría media hora y lo podría representar con este gráfico. Pero, si qué pasa si voy a la misma velocidad por toda la media hora, tendré una gráfica así, como se ve en la parte inferior izquierda. Pero si cojo un taxi y va mucho más rápido y tengo una velocidad constante, mi función va a tener otra variable que va a estar más inclinada, porque he demorado menos tiempo en recorrer una mayor distancia. Entonces, la derivada lo que hace es calcular la velocidad que tenía en cierto intervalo de tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa si he tenido variaciones de tiempo, si había tráfico o me demoré en coger el taxi? Entonces voy a tener una gráfica con variaciones de inclinación. Por lo que aquí es donde entra la derivada, ya que la derivada me va a ayudar a calcular en qué velocidad iba en determinado punto de tiempo. Lo que hace la derivada es calcular la velocidad cuando la distancia tiende a ser cero. Entonces así con eso puedo calcular la velocidad que llevaba en el minuto 5, a los 10 minutos, a los 2 minutos, incluso segundos o, mi- o, mi- o milisegundos. Y un ejemplo de lo que se podría usar para las ciencias o la ingeniería es en la metalurgia, ya que se tiene que ver las derivaciones de tiempo, la curva de enfriamiento. Por eso la gráfica tiene inclinaciones. Y eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Le voy a hablar sobre la herramienta matemática computacional que nos servirá de apoyo en este proyecto. La herramienta matemática computacional que nos servirá de apoyo es MATLAB, que es un programa que nos facilitará realizar señales, gráficos de una manera computacional usando herramientas de IDE. Una de las funciones de MATLAB, que con la ayuda de Symbolic Math Toolbox, nos ayudará en el uso de la derivada. Además, MATLAB contiene dos herramientas muy importantes que son Simulink, que puede ayudarnos a simular múltiples dominios, y el editor de interfaz de usuario. MATLAB, a su vez, nos ayudará en el aprendizaje automático, procesamiento de señales, imágenes, acciones por computadores y finanzas matemáticas, entre otros. Este programa nos servirá en nuestro proyecto de aplicación de la derivada en la C. Buenas noches, profesor.
Mi nombre es Eric Hige, estudio la carrera de Electrónica y Automatización. Yo le voy a hablar sobre el desarrollo del modelo matemático que en el uso de como podemos ver, de la derivada. Como tenemos aquí, el gráfico es simplemente para indicar que estamos hablando de derivadas, y lo que procedemos a hacer es lo que veremos a continuación de un problema de contabilidad, de ingreso promedio e ingreso marginal. Y lo que tenemos a continuación es el problema propuesto. Si r de x o f de x es igual a 100x al cuadrado más x al cuadrado más 200, entonces hallar el ingreso promedio y el ingreso marginal, si la cantidad producida fue de 1500 unidades y el ingreso está en dólares. Y aquí, como podemos ver, está la resolución del problema. Lo que simplemente he hecho fue seguir las reglas de la derivada para poder resolver esto. Como tenemos aquí el ingreso promedio, lo calculamos de la siguiente manera. 100x más x al cuadrado más 200 sobre x, y procedemos a simplemente a resolver como cualquier otro problema. Luego reemplazamos las unidades producidas en x y nos saldrá la cantidad en dólares. Como siguiente, el ingreso marginal, obtenemos esta cantidad, y por último se reemplaza las unidades producidas en x, lo que nos da un total de 3.100 dólares. Y eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Bueno, las conclusiones son: el concepto de derivada es importante comprender y derivar fórmulas que a su vez tienen una importante aplicación en cualquier campo de trabajo y la ciencia en general. Además, es habitual encontrar la derivada aplicar los valores máximos y mínimos de ciertas expresiones matemáticas. La otra conclusión es: la derivada tiene muchas aplicaciones en la vida diaria. Con la derivada se puede calcular, con la derivada se calcula la razón de cambio, o en palabras más simples, velocidad, o también nos ayuda a encontrar valores máximos y mínimos para problemas físicos reales bajo el mismo principio de razón de cambio. Bueno, las recomendaciones son: ten mucho cuidado con los signos, recuerda las leyes de los signos a la hora de multiplicación y división. Ten cuidado con tus procesos algebraicos, ya que si alguna operación te sale mal, tendrás mal todo el resultado. Recuerda cómo factorizar las diferencias de cuadrados, los binomios y trinomios. Puedes hacer uso de diferentes métodos para factorizar, así como el método de tijera o la forma general. Otra, recuerda las propiedades de los logaritmos. Cuando hay una multiplicación es porque dos logaritmos con la misma base se están sumando, y cuando hay alguna división es porque dos logaritmos con la misma base se están restando. Muchas gracias.